Hace unos meses, unos 3 meses más o menos, tuve la oportunidad de compartir con ustedes y de exponer la carta del apóstol Pablo a Filemón. No sé si lo recuerdan. Y es una carta muy breve, pero maravillosa, que nos habla acerca del amor, del perdón, del poder del evangelio para transformar vidas y relaciones. Veíamos en Filemón el ejemplo de un creyente fiel que sirve en amor a Dios y a sus hermanos. Veíamos en Onésimo el testimonio de un verdadero creyente, de un verdadero convertido y de una vida transformada por el evangelio. Veíamos en Pablo a un creyente maduro que modela el evangelio y ayuda a sus hermanos para verlos como Dios los ve. Y esos 3 personajes aparecen así en primera plana, ¿no? Aparecen en el primer plano en esta imagen, en la carta a Filemón. Y nos enseña algo muy, muy hermoso, que toda verdadera transformación de las personas, toda verdadera transformación genuina en la vida de las personas comienza con corazones siendo moldeados por el evangelio. Pero detrás del telón, rodeando esta historia, así como se dice tras bambalinas, en esta carta está sucediendo un fenómeno que aparece aquí y aparece en muchos otros lados del Nuevo Testamento, que es un tema un poquito más complejo y serio, que es la esclavitud. La esclavitud. Y no me refiero a la esclavitud al pecado, o sea, la esclavitud como un sistema social. Recordemos solamente un momento. Onésimo era el Nuevo Testamento dice la palabra siervo, pero es la palabra doulos. Onésimo era un esclavo de Filemón, que le servía, que trabajaba para él, que estaba bajo su autoridad. Y en algún momento le causó un daño a Filemón y él sale huyendo de Colosas y escapa a Roma. De manera providencial se topa con el apóstol Pablo y es convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo. No sabemos en qué momento, pero comienza a servir con él. Y asumimos entonces que en algún momento, Onésimo le cuenta su historia a Pablo. Y imaginemos esto, ¿no? Qué tremendo, que cuando Pablo empieza a atar cabos, cuando Pablo empieza como a hilar las cosas, dice, a ver, espérate, ¿tú eres siervo de Filemón? Filemón, mi amado hermano, el que sirvió conmigo en Éfeso, porque asumimos o se cree que ahí es donde conoció al apóstol Pablo. Me estás hablando del mismo Filemón que vive en Colosas, que tiene una iglesia en su casa, que los hermanos me han hablado de él, y tú fuiste siervo de él, y todo esto pasó. Y casi puedo, o nos imaginamos al apóstol Pablo, ¿no? Así como diciendo que qué maravillosa la providencia de Dios, ¿no? Y Pablo instruye a Onésimo para que regrese con su amo, para que regrese con Filemón, para que arregle las cosas, para que se haga responsable de sus asuntos, pero no lo manda solo, lo manda con una carta llena de amor, empapada de amor y de gracia, y le dice a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, que engendré en mis prisiones. Le dice, te lo vuelvo a enviar a ti en persona como si fuera mi propio corazón. Pero lo más bello es que Pablo le dice a Filemón también, Filemón, ¿no te has puesto a pensar que quizá para esto él se apartó de ti por un momento? O sea, quizá Dios permitió todo esto, orquestó todo esto para que ya lo recibas, ya no, y esto es lo importante, dice, ya no como un esclavo, sino como un hermano amado. Entonces, todo lo que sucede en esa carta es hermoso y lo podemos ver, nos muestra el evangelio en acción, pero nos deja con algunas interrogantes acerca del tema de la esclavitud. ¿Por qué Pablo no le dice nada a Filemón acerca de tener un esclavo? ¿Es correcto que un cristiano tuviera un esclavo? ¿Por qué parece que Pablo lo ve como algo normal, no como algo malo, sino como algo normal? ¿O por qué en general todo el Nuevo Testamento no nos dice nada o no condena la posesión de esclavos? Nosotros hoy sabemos que está mal, y no solamente que está mal visto socialmente o que consideremos que sea malo, no, sino que desde hace mucho tiempo es un crimen, la esclavitud. Entonces, ¿qué sucede con la esclavitud en el Nuevo Testamento? Bueno, tenemos que ir al
al contexto. No sé si está por ahí la presentación. Bueno, pero vamos al contexto y veamos primero un poco de la realidad de la esclavitud en el Nuevo Testamento. Cuando pensamos en la esclavitud en el contexto de la Biblia, quizá la primera imagen que viene a nuestra mente es al pueblo hebreo siendo esclavo en Egipto y siendo oprimidos, siendo castigados y tratados mal. O quizá cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero para entender por qué el Nuevo Testamento no condena directamente la esclavitud, debemos comprender qué era y cómo funcionaba la esclavitud en el contexto romano del primer siglo. Así que vamos a empezar diciendo que la esclavitud era fundamental en el orden y la estructura social y económica de la Roma del primer siglo. La esclavitud formaba parte integral del mundo antiguo y la sociedad romana estaba tan profundamente cimentada en esta práctica que a medida que avanzaba el imperio romano también lo hacía la esclavitud. De hecho, llegó a convertirse en la base de su economía, porque el trabajo libre fue prácticamente desplazado y la mayor parte de las actividades productivas fueron pasadas a ser realizadas por los esclavos. Se estima que para ese entonces, de la población total, aproximadamente del 30 al 40% estaba conformada por esclavos. ¿Y cómo es que alguien llegaba a ser esclavo? Bueno, esto podía ser esclavos por ser prisioneros de guerra, es decir, que fueron capturados en batalla por el ejército romano y los llevaban para ser vendidos como esclavos a los ricos que invertían en el ejército o en el imperio. Una persona podía llegar a ser esclavo también como el pago de una deuda, es decir, se adquiría una deuda tan grande que no tenía para pagar, entonces esa persona se volvía esclavo de aquel al que le debía para trabajar para él. También podía ser como un castigo. Una persona que haya incurrido en algún delito o que haya cometido algún crimen y se le condenaba a someterse como esclavo del perjudicado. Otra forma era por nacimiento, es decir, hijos de esclavos nacidos bajo la autoridad de un amo y por lo tanto se convertían también en esclavos. Pero también podía haber esclavos por voluntad. Es decir, personas que al no tener un trabajo y no tener un sustento optaban por servir a un amo. De hecho, muchos esclavos y sus familias tenían una mayor posibilidad de tener cubiertas sus necesidades básicas estando bajo servidumbre que aquellos que eran hombres libres y tenían que trabajar por su cuenta. Incluso muchos de ellos llegaban a vivir mejor que los hombres que eran libres. Entonces la esclavitud era tan común en el sistema económico y social que la sociedad entera dependía, o gran parte de la sociedad dependía de ellos. La sociedad romana lo consideraba como una necesidad la posesión de esclavos, que trabajaran para ellos, para así ellos poderse dedicar para poder dedicar mayor tiempo a la política, a la filosofía, al arte, a la educación. Ahora, ¿cómo era la esclavitud en el pensamiento y la práctica en la sociedad romana? Bueno, vamos a empezar diciendo qué tipos de esclavos había o qué tipos de trabajos hacían. Podía haber esclavos domésticos, estos trabajaban en casa, por lo cual tenían un trato más cercano con su amo y se les exigía una mayor confianza o se buscaba tener una mayor confianza en ellos. Había esclavos rurales, estos al no tener algún tipo de preparación, solo podían ofrecer su trabajo físico, su fuerza física, y comúnmente ellos trabajaban en campos o en minas, pero también había esclavos con trabajos profesionales, es decir, algunos tenían educación y tenían formación en alguna disciplina. Y esto es porque mediante iba avanzando el imperio, ya no fue suficiente, fue aumentando la demanda de esclavos y ya no era suficiente tomar solamente aquellos que, digamos, eran los más, por así decirlo, de condiciones más bajas, sino que empezaron a tomar ahora también prisioneros de guerra que eran más preparados,
que tenían formación, que tenían educación, y por lo tanto estos eran más valiosos, se vendían más caro, ¿sí? Pero a estos podían llegar a tener algún trabajo o alguna función, digamos, administrativa o de comercio, manejar algún negocio de su amo, o incluso llegar a ser hasta asistentes de sus amos. Pero ¿cómo era la vida de estos esclavos? ¿Cómo eran ellos tratados? ¿O cómo se percibía la vida de los esclavos? Bueno, los esclavos eran una posesión legal de su amo. Es decir, el amo podía disponer de sus esclavos para sus intereses. ¿Por qué? Porque era como un bien material para ellos. Estos podían ser vendidos, alquilados, prestados o incluso intercambiados. O sea, es decir, un amo podía decir, ¿sabes qué? Yo tengo un esclavo que sabe algo de finanzas o de contaduría, pero ahorita ando necesitando 2 grandotes que me ayuden a trabajar en el campo, ¿sí? Que te cambio uno por 2 que trabajen pesado. O sea, a ese nivel que podían ser intercambiados. Los esclavos no tenían derechos civiles, por lo tanto no conformaban una identidad jurídica o no tenían voz legal. ¿Qué quiere decir? Que legalmente ellos no podían tener posesiones o no podían casarse legalmente o hacer algo de manera legal ante las autoridades del imperio. No podían tomar decisiones por ellos mismos. Ellos tenían que tener la aprobación de su amo para casarse, para tener una familia, para aprender alguna disciplina. Y el amo tenía derecho absoluto sobre sus esclavos, es decir, que cualquier cosa que el amo quisiera hacer con ellos, incluso cualquier tipo de castigo que pudiera infligir sobre ellos, y no sería cuestionado, porque le era permitido. Así que este grado de control sobre una persona, pues nos parece que es en extremo malo. Y algunos amos sí eran abusivos y malvados con sus esclavos, pero no significa que necesariamente todos los amos trataban mal a los esclavos. De hecho, iba avanzando el primer siglo, la institución de la esclavitud se comenzó a transformar porque la sociedad se empezó a dar cuenta que los esclavos que vivían más contentos trabajaban un poco mejor, que eran más eficientes, que eran incluso más leales a sus amos. De modo que comenzaron a mejorar las condiciones, a darles un trato un poco más digno. Incluso algunos amos instruían a sus esclavos en su oficio o los preparaban o los permitían aprender alguna disciplina, al punto que algunos hasta llegaban a forjar lazos afectivos. Y cuando un esclavo cumplía su tiempo o quizá trabajaba lo suficiente como para poder ahorrar y poder pagar o comprar su libertad, algunos esclavos preferían o decidían mantenerse con su amo, es decir, querían seguir siendo siervos de su amo por el buen trato que les dio. Y poco a poco también se fueron promoviendo algunas regulaciones que les proporcionaban ciertas garantías. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que este tipo de esclavitud es correcta porque no es tan cruel como pensamos. Bueno, no necesariamente, porque de alguna manera no dejaba de robar la dignidad del hombre, porque lo convertía en una posesión, en un bien material de su amo y lo despojaba de sus derechos. Entonces volvemos a las preguntas que nos hacíamos. ¿Por qué entonces Pablo no dijo nada acerca de esto? ¿Por qué la cristiandad del primer siglo no se pronunció al respecto? Y mayor aún, ¿por qué ni siquiera el mismo Jesús ni sus apóstoles o nada en el Nuevo Testamento ataca directamente esta situación? Mis hermanos, el evangelio que la Biblia nos presenta no tenía en ese entonces, ni tiene ahora el propósito de cambiar el gobierno, la política, la economía o los sistemas de orden social. El evangelio siempre ha apuntado al corazón. El evangelio siempre ha apuntado al corazón y tiene el propósito de transformar las vidas, no las estructuras sociales, poniéndonos de nuevo en una relación correcta con Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo fue
o cuál fue la posición o la reacción cristiana de los cristianos del primer siglo en el Nuevo Testamento? Y vayamos al siguiente punto: el evangelio en medio de la esclavitud. Primeramente, ¿cómo reaccionaron los primeros cristianos o qué aprendieron los primeros cristianos? La iglesia primitiva creció en medio de este imperio que era sostenido por la esclavitud como una parte natural del sistema social. Así que tenemos que reconocer que el cristianismo creció y se desarrolló en un mundo esclavista. Ahora, a medida que la palabra crecía, como nos lo dice la Escritura, la palabra crecía, el evangelio seguía creciendo, el Señor añadía día a día a su iglesia a quienes Él quería salvar. Y esto incluía a personas de diferentes condiciones y en distintas situaciones. Así que muchos de los creyentes, de los nuevos creyentes, quizá la mayoría eran esclavos, quizá algunos eran hombres libres, pero quizá otros también eran amos. Y la comunidad cristiana era diversa socialmente, pero unida espiritualmente. Imaginemos esto, qué tremendo choque cultural, porque fuera de la iglesia, los roles o la condición de cada uno estaban bien marcadas. Pero dentro de la iglesia, lo podemos imaginar, esclavos y amos orando juntos, o esclavos y amos compartiendo la cena del Señor juntos, compartiendo, teniendo todas las cosas en común, apoyándose unos a los otros. Cuando leemos en el libro de Hechos cómo era la iglesia que estaban haciendo, bueno, en esa iglesia que nos dice que tenían todas las cosas en común, que se ayudaban entre ellos, que permanecían juntos en la oración, en la palabra, eso incluía a siervos y a amos. Qué tremendo choque cultural. La iglesia era el único lugar dentro del imperio donde las divisiones por clase, posición o condición se desvanecían, porque todos eran uno en Cristo. Todos eran uno. Entonces, ¿por qué los cristianos primitivos nunca fueron movidos a levantarse en contra de la esclavitud? Bueno, porque su llamado fue otro. Su llamado fue a vivir y practicar su fe, no para cambiar su situación, sino en cualquier situación. Fueron llamados a vivir y practicar su fe, no para cambiar sus circunstancias, sino bajo cualquier circunstancia. El evangelio que ellos recibieron tenía el testimonio que podía llamar y salvar a gente de cualquier lugar, de cualquier posición, de cualquier condición. Entonces, ¿qué aprendieron ellos? Vamos a ver primero las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús enseñaba a la gente, tenemos testimonio en la Biblia que a menudo utilizaba parábolas para hablarle a las personas. Y él en diferentes ocasiones utilizó el ejemplo de los esclavos. Por ejemplo, vayamos a las parábolas, la parábola de los talentos. En esta parábola Jesús utiliza la realidad de un amo que deja a sus esclavos administrando su dinero. Bueno, este era el tipo de esclavo que mencionábamos ahorita, que tenía ciertas facultades administrativas, entonces cumplían esta función. Pero en el tercer esclavo, si recordamos esta parábola, vemos la realidad de un amo que podía o que iba a castigar al esclavo que no fue fiel en administrar su dinero o que no estuvo conforme con su trabajo. Tenemos, por ejemplo, también la parábola del esclavo fiel e infiel, que nos dice que un amo, un señor que se va de su casa y deja cargo a sus amos, entonces dice que a sus esclavos, que el esclavo que hace bien, que administró sus bienes, que hizo cuanto su amo le dijo, cuando el amo regrese, va a estar contento con él, pero dice que si un esclavo es infiel y en vez de eso mejor va y se emborracha y se pone a tratar mal a sus compañeros, que cuando el amo regrese va a ser castigado. Tenemos también la parábola del esclavo obediente. Reconoce que el amo no tiene por qué agradecer a su esclavo por haber hecho su trabajo. Jesús dice, ¿qué acaso si el amo lo llama y le dice, ven, siéntate conmigo a la mesa? Le dice, no, primero se va a sentar él y le va a decir, sírveme. Y todavía Jesús remata diciendo, así ustedes cuando hagan lo que tenían que hacer, digan, siervos inútiles somos. Entonces dice que el esclavo ha de ser obediente.
Y también tenemos la parábola del esclavo vigilante, donde se insta a los esclavos a prepararse, ya que el amo regresará inesperadamente y si ellos se encuentran velando, serán recompensados. Entonces, al decir estas cosas, Jesús asumió y reconoció la existencia y la práctica de la esclavitud. No la atacó, sino que reconoció la esclavitud dentro del sistema social, pero no la atacó directamente, sino que lo utilizó como un punto de partida para enseñar acerca de la fe, de la obediencia, la diligencia y la fidelidad, entre otras cosas. Y además de alguna manera dignifica a los esclavos al decirles que ellos serán recompensados si cumplen con su deber, que ellos serán considerados como esclavos buenos y fieles. ¿Qué más enseñó Jesús acerca de esto? Bueno, Jesús se identificó como un esclavo. Cuando Jesús vino, el pueblo judío esperaba un rey libertador que los librara del imperio tanto de Roma como de cualquier otro imperio por la fuerza de su poder. Y este rey sí vino, pero vino en forma de siervo. Y se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte. Y nos enseñó a obedecer de esta manera. Esto es lo que nos dice el canto cristológico que encontramos en Filipenses, ¿verdad? Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como le decíamos hace un momento, esta palabra aquí, siervo, significa esclavo. Jesús vino y se presentó a sí mismo como un esclavo. Y esta palabra aparece en todo el Nuevo Testamento. En muchos versículos nos traduce la palabra siervo, pero hay muchísimas otras palabras en griego que significan siervo. Pero esta palabra en específico, doulos, significa esclavo. Literalmente Jesús se identificó como un esclavo, alguien que está bajo el servicio y disposición de otra persona. Jesús vino como un esclavo. ¿Y cómo demostró esto? Vayamos a la escritura para ver lo que Jesús decía. En Mateo 20:26 dice, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes que quiera llegar a ser grande será su servidor. Esta es la misma palabra, su esclavo. El que entre ustedes quiera ser el primero será su esclavo, su siervo. Así será su esclavo, así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lucas 22:27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Así que Jesús dio además una gran prueba de esto cuando lavó los pies de sus discípulos. Dice en Juan 13 que él se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, que echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Más adelante, en el verso 12 en adelante, dice que cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo, que un esclavo, no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. O sea, Jesús les está diciendo, ustedes me llaman maestro y señor, pero fíjense lo que acabo de hacer. Les estoy dando un ejemplo de que ustedes sean siervos, esclavos, unos de los otros. Y Jesús dice, tienen razón, yo soy el maestro, pero aún así les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo. Normalmente el dueño de una casa, para honrar a sus visitas, a sus huéspedes, ponía al esclavo, a sus esclavos, a lavar los pies de sus huéspedes. Pero si el amo de la casa quería darle la mayor muestra de respeto, de honra al invitado, él mismo le lavaba los pies. Así que aquí Jesús está tomando ambas funciones.
La del dueño de la casa que quiere honrar, en este caso a sus discípulos, pero dándoles el ejemplo de servicio, y la del esclavo que lava los pies, mostrando así una profunda humildad. Además, Jesús, como el siervo del Señor, ¿se acuerdan cuando estudiamos esto en Isaías? Que Jesús fue el siervo del Señor y Él mostró una obediencia absoluta y total sumisión al Padre. Como siervo, como esclavo, le pertenecía al Padre y por lo tanto vivió para cumplir su voluntad. Jesús dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mateo 26:39, en esta escena que vemos en el monte cuando Jesús está orando, que está afligido y que dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Mostrando así una completa sumisión y obediencia, como la de un siervo, la de un esclavo. De modo que Jesús no atacó la esclavitud, pero procuró constantemente enseñar el valor espiritual del servicio. Primeramente al mostrarse a sí mismo como un esclavo, como un siervo obediente, y mostrar una vida de servicio y amor hacia los demás, para que nosotros podamos también tener esta obediencia con Dios. Podemos ver, Jesús no se levantó en contra de la esclavitud, no se levantó en contra del sistema, porque la esclavitud no era el verdadero problema. El problema no eran las estructuras sociales, las estructuras externas, sino la condición interna del alma. Jesús vino a traer salvación y a dar libertad, verdadera libertad, la que viene a través de ese evangelio, del reino que Jesús vino a mostrar, a instaurar aquí en la tierra. De tal modo que todo lo que Jesús pudo haber dicho acerca de la esclavitud cobra un gran sentido cuando Él dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, el día de hoy no tenemos como tal un sistema de esclavitud. Por lo menos en gran parte del mundo, no tenemos como tal este sistema de esclavitud. Pero ¿a cuántas cosas no estamos atados? ¿O cuántas cosas no hay que nos esclavizan y nos impiden vivir en libertad? Podemos estar atados al pasado, ¿verdad? A heridas del pasado, al dolor, a los rencores, a frustraciones. La mayor realidad que nos muestra la Biblia es que somos esclavos de nuestros propios pecados y nuestros propios deseos, de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? También podemos tener ideas en nuestra mente que son equivocadas y que nos esclavizan, ideas equivocadas acerca de Dios, acerca de su palabra, que no nos impiden gozar de plena libertad en Él. O podemos estar atados a este mundo y su vanidad, que en vez de ser transformados y moldeados por la palabra, como nos dice Romanos 12:2, estamos siendo conformados por este mundo, atados a este mundo. Pero el evangelio nos hace libres. El evangelio de Jesús nos hace libres para amar y para servir también a Dios y también a los demás. Podemos ver también la enseñanza apostólica. Los apóstoles no solo continuaron con las enseñanzas de Jesús, sino que la aplicaron directamente a la situación de los creyentes que estaban en esta condición de esclavitud. Ellos ya no utilizaron parábolas, sino que sus enseñanzas eran de aplicación práctica y directa para cada uno de ellos que también eran esclavos o amos. Veamos, por ejemplo, las actitudes que se dice que debían de tener los creyentes que eran esclavos. Los apóstoles no ignoraron a los esclavos dentro de la iglesia, sino que los reconocen, y esto es bien interesante y bien importante. Reconocen a los esclavos plenamente como miembros del cuerpo de Cristo, como santos, como redimidos, amados por Dios y con un gran valor delante de Dios, pero también con las mismas responsabilidades éticas y morales que tiene cualquier hijo de Dios, pero muy directamente aplicada a su situación. Por ejemplo, Efesios capítulo 6.
Verso 5 en adelante. Siervos, o sea, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos, como esclavos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Colosenses, la carta que se le llama carta gemela, una carta muy similar, dice, capítulo 3, verso 22, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, observemos la nueva perspectiva que aquí el apóstol está dando a los que son esclavos. Primero, que el verdadero Señor del creyente, el verdadero Señor y amo del creyente que es esclavo, no es su amo terrenal, sino es Cristo. Aquí el creyente que es esclavo pasa a ser posesión o propiedad de su amo terrenal, a ser propiedad del Señor. Número 2, su trabajo, por más humilde o duro o injusto que pueda llegar a ser, puede ser considerado un acto de adoración si lo hacen bien, si lo hacen de todo corazón como para el Señor. Y número 3, Dios ve la recompensa de su fidelidad, aunque el mundo no lo haga. Así su amo terrenal lo haga o no lo haga, Dios ve su trabajo y recompensa cuando un esclavo, es fiel. Así que esto dignifica y le da una nueva visión a los esclavos. De modo que Pablo tampoco está atacando la esclavitud, sino que aquí se está llamando al creyente que es esclavo a honrar a Dios en medio de su situación. El esclavo ya no es una propiedad de su amo, sino que ahora es esclavo del Señor y tiene una misión santa de glorificar a Dios con su vida y su trabajo. ¿Qué nos enseña esto? Hermanos, para nosotros no debería existir este dualismo entre lo que es santo, lo que consideramos que es santo, que es espiritual, que es cristiano, y lo que consideramos que es secular. La palabra nos dice que Cristo lo llena todo en todo, y también nos enseña que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De modo que todo lo que hagamos debe tener a Cristo en el centro y la gloria de Dios en el centro. No podemos pensar, de mi trabajo no es algo en lo que tenga que ver Cristo o su palabra. O sea, aquí venimos y estudiamos la palabra, oramos y esto es espiritual, pero saliendo de aquí, cuando me voy, me subo a mi carro, eso ya es secular. Cuando me voy y entro a mi casa, eso ya es secular. O cuando entro a mi trabajo, eso ya es secular. Todo lo que hacemos debe dar gloria a Dios. Y aquí Pablo le está diciendo que con su trabajo, su esfuerzo, su fidelidad, ellos lo van a hacer como para Dios. Y esto puede ser un acto de adoración para Dios, porque a Él es a quien sirven. ¿Qué más les dice a los esclavos? 1 Timoteo 6:1. Todos los que están bajo yugo, como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sea blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten al respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Tito capítulo 2, verso 9, exhorta a los siervos, a los esclavos, a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Así que aquí no solo se les está exhortando a los esclavos a obedecer, sino que dice algo tremendo, que su obediencia va a dar crédito a su fe.
que su obediencia va a dar, como dicen en los programas de concursos, no, su obediencia va a dar fe y legalidad de su fe, de lo que ellos creen, de el evangelio que han recibido. Es decir, su obediencia y la honra de los esclavos a sus amos, dice, va a exaltar el evangelio, va a adornar la doctrina. O de lo contrario, dice, para que la doctrina, el evangelio no sean blasfemados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto nos subraya claramente que el testimonio del creyente puede exaltar o deshonrar el evangelio. El testimonio del creyente puede adornar la doctrina, dice aquí. Qué tremenda esta idea, ¿no? El testimonio de ese esclavo que trabajaba bien, que servía a su amo, que era obediente y fiel, adornaba la doctrina, hacía embellecer aquello que dice que cree. Y esto aplica para cualquier área de nuestra vida, pero pues aquí quizá muy específicamente también lo podemos aplicar a nuestros trabajos, a nuestros empleos o con el trato hacia los demás. Es triste, a mí me da tristeza cuando escucho de algunas personas, ya sea empleadores o que contratan a alguien, y que yo he llegado a escuchar muchas ocasiones a gente que diga, a mí no me gusta contratar a otros cristianos porque se agarran o porque creen que porque son hermanos pueden hacer tal o cual cosa. No sé si a ustedes les ha tocado, a mí yo sí he llegado a escuchar y me da vergüenza, o sea, me da pena. ¿Por qué debe de ser así? Cuando nuestro testimonio, dice aquí, puede exaltar el evangelio, puede adornar la doctrina. Por último, ¿qué más se les dice a los esclavos? Primera de Pedro capítulo 2, y esto es un pasaje tan bello. Dice, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces aquí Pedro aterriza en la realidad que hablábamos ahorita. Sí, muchos esclavos sí eran tratados con severidad. Sí había muchos creyentes esclavos que sufrían a causa del abuso y el maltrato de sus amos. Como dijimos, no todos los amos eran malos, pero tampoco todos los amos eran buenos. Pero esta exhortación llevaba a los creyentes a un estándar más elevado. Sí debían ser fieles, sí debían ser responsables con su trabajo, sí debían obedecer a sus amos, pero ahora dice, deben honrarlos aun cuando no se lo merezcan, aun cuando son malos, aun si son abusivos o los maltratan o les causan sufrimientos injustamente. ¿Por qué? Y esta palabra o sea, qué increíble, dice, porque esto haya gracia ante Dios. ¿Por qué haya gracia ante Dios? Bueno, porque de esa manera está siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, identificándose con Él, no solo con su ejemplo de obediencia, sino con su ejemplo de sufrimiento. Pedro no está justificando el abuso o la injusticia, pero lo está contextualizando. La está poniendo en el contexto de los sufrimientos de Cristo y diciéndole a los esclavos, así como nuestro Señor Jesús sufrió injustamente y fue maltratado injustamente, si ustedes por hacer las cosas bien son maltratados o abusan de ustedes, esto haya gracia delante de Dios, porque esto los hace parecerse cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Pero qué interesante, ¿no? Que dice, porque dice, ¿qué mérito tienen si cuando hacen algo mal son castigados? O sea, mis hermanos, si nosotros hacemos algo malo en nuestro trabajo y somos sancionados por eso, no podemos orar al Señor diciéndole, Señor, estoy sufriendo por ti, estoy sufriendo por Cristo. No, estamos recibiendo una consecuencia de hacer las cosas mal. Pero cuando somos
o sufrimos injustamente, dice, haya gracia delante de Dios. Entonces los creyentes que eran esclavos, una vez más, no se les llama a levantarse en contra de la esclavitud, sino a honrar a Dios aún en su condición de esclavos a través de la obediencia, la sumisión, de la honra y la fidelidad. Pero ahora, ¿cuáles son las actitudes que se les dice a los amos que deben de tener, a los creyentes que eran amos? Las exhortaciones hechas a los creyentes que eran amos o dueños de esclavos son más impactantes todavía, porque sí a los esclavos se les manda a seguir obedeciendo, pero con el corazón correcto. Pero a los amos se les hace una exhortación sin precedentes, algo que sería una locura dentro de la cultura romana del primer siglo, donde los esclavos no tenían derechos y porque eran una posesión más, y los amos podían hacer con ellos lo que ellos quisieran sin ser cuestionados. Ahora a los amos se les manda a rendir cuentas. ¿Ante quién? ¿Ante el gobierno? ¿Ante el imperio? ¿Ante Roma? No. A los amos ahora se les manda a rendir cuentas delante de Dios por la manera en la que tratan a sus esclavos. Veamos una vez más ahí en Colosenses 3:25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tienen un amo en los cielos. Efesios 6:9, y vosotros amos, haced con ellos, o sea, con los esclavos, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. O sea, imaginemos el choque cultural, porque ahora el cristiano que es amo, que es señor o dueño de esclavos, adquiere una responsabilidad delante de Dios de darle un trato digno a los esclavos. Y no solo eso, sino que a su vez dice, ellos también tienen un Señor en el cielo. Así como los esclavos tienen a Cristo como Señor, también ustedes tienen a Cristo como Señor en el cielo, y a Él le deben de cumplir, y a Él le van a rendir cuentas, y ante Él tienen que responder si abusan de su poder. Entonces, en ambos casos, tanto esclavos como amos son llamados a dirigirse en lo que corresponde a cada uno, ya sea en el servicio y en la obediencia, o ya sea en la manera de aplicar autoridad sobre los esclavos, pero ambos son llamados a dirigirse en el temor del Señor y en la rectitud de Dios, reconociendo que Él es el Señor de ambos y que deben honrarlo a Él. Así que a ambos se les da un nuevo propósito y un nuevo llamado. Podemos ver entonces por qué es que el Nuevo Testamento no ataca directamente la esclavitud. ¿Por qué no la ataca? Porque la transforma desde adentro. Porque se enfoca en lo verdaderamente importante, en transformar las vidas de las personas, no la estructura social. Los creyentes eran llamados a ser seguidores e imitadores de Cristo, no instigadores sociales. O sea, si Jesús y los apóstoles se hubieran levantado a hacer una revuelta social, a hacer un movimiento ciudadano en contra del imperio, eso hubiera sido un caos, eso hubiera despertado una masacre en ese momento. ¿Por qué? Porque habría sido considerada una rebelión que hubiera llevado, en vez de que crecieran los cristianos, a que mataran a todos los cristianos, ¿verdad? Ahora, a finales del siglo I y en el segundo siglo sí se persiguió a los cristianos, pero no fue por esto, fue por la obediencia a Cristo, fue por su fe en Jesús. Pero en ese momento no se pretendía hacer un movimiento social. Y lo más triste, si se hubieran levantado en contra del sistema, el evangelio puro, el evangelio hermoso, maravilloso del Señor, que puede transformar las almas y los corazones, habría sido rebajado a un mensaje de reforma social. Y el evangelio nunca ha sido un mensaje de reforma social, sino un mensaje de reforma espiritual, de reforma para el corazón. Así que, ¿qué debían hacer? ¿Qué debían hacer ellos?
como un resumen. Miren lo que dice 1 Corintios 7, verso 21 al 24. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es de Cristo. Lo podemos ver, el que fue llamado siendo esclavo, hombre libre es de Cristo. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, esclavo es del Señor. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Este pasaje contiene una declaración que es central en el pensamiento cristiano. El que era esclavo, el que es esclavo en Cristo es libre. Y el que es libre, de todos modos, es esclavo de Cristo. Así que lo importante no era la condición en la que estaban, no era la condición externa. Tampoco la condición en la que se encontraban cuando fueron llamados. La libertad o la esclavitud física, aquí ya pasa a un segundo plano, no es lo importante. Lo importante es que fueron comprados por precio, dice aquí Pablo, el precio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, ahora le pertenecen a Cristo y están en Cristo. Lo que nos lleva al siguiente inciso, la unidad en Cristo, el principio que lo cambia todo. Vayamos a la escritura, Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y también Colosenses 3:11, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, básicamente estos versos nos remarcan que no importa cuál es ni la condición social, ni económica, ni el sexo o la etnia de cada persona. Lo importante es que Cristo es todo en todo y lo llena todo. Ahora estamos en Cristo y eso, mis hermanos, destruye totalmente el privilegio, las divisiones, las distinciones. Pensemos aquí en el contexto de nuestra iglesia local. Cada uno tiene un estilo de vida diferente. Cada uno de nosotros tenemos una condición diferente. Pudiéramos incluso llegar a decir un nivel, si así lo queremos ver, un nivel de vida diferente. Pero en Cristo nada de eso importa. Porque todos fuimos comprados por el mismo precio. De modo que dice, no debe haber distinciones. Todos somos hermanos, lavados por la misma sangre, alcanzados por la misma misericordia, necesitados de la misma gracia, bautizados con el mismo espíritu y dependientes de la misma voluntad de nuestro buen Dios. El evangelio no vino a destruir, una vez más lo digo, la estructura social, ni borró tampoco las diferencias inmediatas. Pero el evangelio introdujo una nueva realidad espiritual, que es esta: estamos en Cristo, estamos en Cristo y esa es nuestra identidad. Es en esto en que cada creyente toma valor, toma dignidad, porque le pertenecemos a Él y le servimos a Él. Entonces, ¿cuáles son los principios que están detrás de esto? Bueno, primero, que el evangelio, como ya dijimos, transforma desde adentro hacia afuera. Los sistemas pueden cambiar, los gobiernos pueden cambiar, el sistema social, la economía puede cambiar, pero mientras los corazones no cambien, seguiremos caminando lejos de la justicia y la rectitud de Dios. Yo creo que es claro lo que sucede en nuestro país cuando, según la narrativa del gobierno, el sistema cambió, ¿no?
El sistema cambió, se supone que ahora es otro gobierno, otro sistema, pero los corazones no han cambiado y seguimos teniendo a la misma gente corrupta y pecadora y que está en contra de Dios. El sistema puede cambiar, pero mientras el corazón no cambie, seguiremos lejos de Dios. No se trata de cambiar las circunstancias, sino de vivir como personas transformadas por Cristo, regeneradas, alcanzadas por la gracia y el amor del Señor. Y número 2, que la iglesia debe vivir su identidad. Debe saberse que está en Cristo. Nuestra identidad en Cristo nos da libertad y propósito. Y también nos libra del orgullo y de la envidia, como lo decíamos ahorita. Yo no tengo por qué tener pensamientos malos en contra de mis hermanos. Yo no tengo por qué envidiar a mis hermanos si les va bien. Al contrario, el cuerpo de Cristo es un lugar donde si a mi hermano le va bien, yo me gozo con mi hermano. Y si a mi hermano le va mal, yo me duelo y sufro con mi hermano. La libertad en Cristo, estar en Cristo nos libra de esto. Y también al contrario, nos libra del orgullo de sentirme más que mi hermano. ¿Por qué me voy a sentir más que mi hermano si fuimos lavados por la misma sangre? Si el destino de ambos era el infierno, pero Cristo nos salvó y por la pura gracia de Dios somos salvos. Esto destruye el orgullo, mis hermanos, nos da libertad de tener que sentirnos más o de libertad de creernos algo que no somos, la libertad de tener que aparentar cosas. Porque nuestro valor proviene del Señor y además nos reviste de amor y de humildad y de servicio para poder amarnos unos a otros y servirnos unos a otros. De modo que el Evangelio lo que hace es atacar el problema de raíz, no lo externo. No se atacó a la esclavitud con leyes o con una revuelta social, sino que se proclamó un Evangelio en el cual el hombre es verdaderamente libre en Cristo. Y eso nos da una esperanza y nos da consuelo, porque si a la iglesia, imagínense, a la iglesia se agregaba un creyente nuevo que era esclavo, se le predicaba esto: en Cristo eres libre. Y hoy en día pasa lo mismo. O sea, imagínense, voy a tomar el ejemplo de mi familia y la familia de mi esposa. Somos muchos, somos un chorro. Entonces imagínense que entra una persona que no tiene familia. En Cristo tenemos una gran familia. Una persona que está sola, en Cristo nos tenemos los unos a los otros. Sí, una persona que no ha hallado consuelo, que no ha hallado paz, en Cristo, el mismo cuerpo de Cristo está para apoyarse, para levantarse. Esto es una gran esperanza. Entonces, mis hermanos, no se atacó la esclavitud. El Evangelio no atacó el sistema social, no atacó al imperio, pero sí sembró una semilla que seguiría creciendo, transformando a la gente desde adentro. Y daría un fruto increíble siglos más tarde en la vida de hombres que entendieron que donde Cristo reina no hay lugar para el menosprecio, para la opresión, para el maltrato. Hombres que entendieron que la fe verdadera no puede ver a unos como superiores y a otros como inferiores. Y uno de esos hombres fue William Wilberforce, que es de quien vamos a hablar, y este será el último punto de este estudio. Y en esta parte, como es biográfica, voy a leerles un poco acerca de él. William Wilberforce nació en 1759 en Hull, Inglaterra, en una familia rica y respetable. Durante su infancia él pierde a su padre. Su madre lo envió con unos tíos de él que eran cristianos metodistas, y esto despertó en él una sensibilidad espiritual temprana. Sin embargo, él regresa con su madre, y al crecer y al entrar en el mundo universitario, su fe poco a poco fue sofocada y debilitada por el prestigio y el ambiente mundano de Cambridge. Durante la universidad comenzó a tener un interés por el mundo de la política, y a los 21 años fue elegido miembro del Parlamento británico. Él era muy joven cuando se introdujo en el Parlamento. Él era un joven carismático, elocuente, culto, muy popular, con un gran futuro. Y durante esos primeros años en la política, su vida se centró en el éxito, en la reputación y en su propio interés y su propio placer, sin una dirección moral
clara. Todo cambió en 1784-85, cuando en un viaje por Europa con un antiguo amigo de él, que también fue su maestro de universidad, de nombre Isaac Milner, quien además hacía trabajos teológicos, lo indujo a leer algunas obras de literatura cristiana, incluyendo un Nuevo Testamento en griego. Esta lectura profunda lo confrontó con la realidad de su pecado, iniciando en él una profunda convicción espiritual. En 1785, Wilberforce se convirtió sinceramente al cristianismo y él describió este proceso como la gran transformación de su alma. Pasó de la comodidad a la conciencia, del prestigio al propósito, y se retiró por un tiempo para buscar a Dios en oración y en meditación, cuestionándose si debería abandonar la política. Él se preguntaba, ¿puede un cristiano auténtico seguir un sistema tan corrupto como lo es la política? Él buscó la guía y consejo de algunos hombres sabios, entre los cuales destaca un hombre de nombre John Newton, un excomerciante y traficante de esclavos africanos, que también en un momento fue alcanzado por el Señor y se convirtió. Newton pasó de ser un traficante a ser un clérigo evangélico, y él anima a Wilberforce a continuar en su carrera política y hacerlo para la gloria de Dios. Así que Wilberforce entendió que su fe no debería alejarlo del parlamento, sino que debería guiarlo dentro de él, y se determinó a usar su posición para glorificar a Dios en el parlamento. Y debido a diversos motivos, él enfocó la mayor parte de su trabajo político a combatir la trata de esclavos en el Imperio Británico. Es muy interesante porque este hombre que lo aconseja, John Newton, como mencioné, él era un traficante de esclavos. Él viajaba en barco de Europa hacia África para llevar esclavos a que fueran vendidos. Y él conocía desde adentro el terror, el horror de lo que era la esclavitud. Entonces él lo anima a Wilberforce para decirle, no, tú sigue trabajando, haz tu trabajo, sigue yendo al parlamento, sigue levantando la voz, pero hazlo ahora para el Señor, para la gloria de Dios. Este es el mismo hombre que estando ya en su tiempo, siendo ya un adulto mayor, cuando ya él era un clérigo, se dice que él también fue perdiendo la vista. Pero es a este hombre al que le debemos este hermoso himno que hemos cantado por siglos, que dice, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvo, fui ciego mas, hoy miro yo, perdido y él me halló. Bueno, esto no es más que la prueba que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y este hombre escribe este himno, sublime gracia, y anima a Wilberforce a que continúe su trabajo político. Durante el siglo XVI ya Inglaterra se había involucrado totalmente en la esclavitud transatlántica, donde viajaban en barcos hacia África para llevarlos a ser vendidos en Europa y América, para hacer trabajos muy pesados en los campos de algodón, de maíz o de diferentes trabajos, pero ellos eran maltratados horriblemente. Ahora, ¿qué diferencia, y esto es interesante decirlo, qué diferencia hay con la esclavitud que veíamos al inicio? Bueno, la esclavitud romana del primer siglo era una herramienta económica impulsada por el progreso del imperio, la economía y la sociedad. La esclavitud transatlántica estaba impulsada por la ambición y ganancias económicas brutales. Era un negocio altamente lucrativo el comercio de estos esclavos. La esclavitud romana del primer siglo, con todo y las cosas que pudimos ver, pero observó un beneficio en la mejora de las condiciones de los esclavos. En cambio, la esclavitud transatlántica no consideraba a los esclavos africanos como humanos o como personas, y por lo tanto los mantenían en condiciones deplorables e infligían sobre ellos castigos crueles y torturas. Se dice que en los barcos que
llevaban a los esclavos africanos hacia Europa, llegaban a meter, así a acomodar, a amontonar a miles de esclavos africanos, incluso unos encima de otros, se hacían sus necesidades obviamente unos encima de otros, si se morían simplemente los aventaban al mar. No había, digamos, ni siquiera una seguridad de que llegaran vivos hacia Europa por las condiciones en las que iban. En la esclavitud romana del primer siglo, bueno, no estaba motivada por cuestiones raciales. De hecho, había variedad de distintas naciones o de distintos lugares, que incluso podía haber romanos que eran esclavos. Sin embargo, la esclavitud transatlántica sí estaba motivada y basada en aspectos raciales y la superioridad europea. De hecho, la piel negra se convirtió en un símbolo de inferioridad, de esclavitud y opresión. Wilberforce es recordado por una frase célebre, que él dice: Dios ha puesto ante mí dos grandes objetivos: la supresión de la trata de esclavos y la reforma moral de la sociedad. Él también hizo algunos trabajos para contribuir a su comunidad, y la base de esto eran los principios cristianos. Y él hizo un trabajo que se enfocaba en ver en una visión cristiana de cómo se vivía la cristiandad de su momento. Y él decía: esto nos tiene que llevar a mejorar incluso nuestra comunidad. El trabajo de Wilberforce no tuvo un fruto inmediato, no fue una labor sencilla, sino que durante más de 20 años se luchó incansablemente contra el sistema esclavista británico, enfrentando a menudo burlas, amenazas y oposición política. Él fue de propuesta en propuesta, de audiencia en audiencia, mostrando su fe y sus convicciones en el Parlamento mientras luchaba por esta causa. No solo era el Parlamento, no solo era la política, eran todos esos hombres acaudalados y adinerados y los comerciantes que hacían ganancias brutales a costa de la vida y del maltrato de estas personas. Pero él luchó contra la deshumanización y la crueldad impuesta hacia los esclavos, porque para él esto estaba totalmente en contra de la voluntad de Dios y los valores y los principios cristianos del amor, la compasión y la misericordia. Finalmente, después de un incansable trabajo, en 1807 el Parlamento aprobó la abolición del comercio de esclavos, y poco antes de su muerte, en 1833, la esclavitud fue abolida en todo el Imperio británico. ¿Qué motivó su lucha? ¿Cuáles son los principios cristianos que impulsaron a este hombre? Número 1, la dignidad del ser humano como imagen de Dios. Y recordaba, y qué increíble fue el año pasado iniciar este estudio de Génesis y ver la cosmovisión de Dios acerca de todo, ¿no? Entonces, cuando veíamos la cosmovisión o la doctrina del hombre, lo que se nos dice acerca de el hombre, es increíble. Para Wilberforce, la esclavitud era un crimen contra la imagen de Dios en cada persona. Sí, se maltrataba al hombre, se maltrataba al ser humano, pero para Wilberforce se está maltratando la imagen de Dios en cada uno de ellos. Él estaba en contra de que vieran y trataran a los esclavos como inferiores, como si no fueran humanos, siendo que el humano es la única criatura que fue hecha a imagen de Dios, capaz de reflejar su gloria. De hecho, hay una imagen que era la imagen, digamos, el sello de la campaña de Wilberforce, donde él muestra a un hombre negro con la siguiente frase, que es una pregunta, que dice: ¿qué no soy un hombre y un hermano? Porque para los comerciantes y los que compraban a los esclavos, esta gente no eran humanos, no eran personas. Y él pone esta imagen reconociendo: soy un humano, soy un hermano. Así que se reconoce la dignidad del ser humano simplemente por ser imagen de Dios.
como lo dice en Génesis 1. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el 27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. De modo que el maltrato hacia otro hombre representa una infracción moral delante de Dios, puesto que éste tiene una dignidad dada por Dios, simplemente por el hecho de ser creado por Él a su imagen. Y eso sin mencionar que si vamos al Nuevo Testamento, Jesús en el Sermón del Monte, Él eleva el estándar aún al decir, no necesitas matar a tu hermano, no necesitas hacerle daño a tu hermano. Simplemente si atacas verbalmente a tu hermano, si le llamas fatuo, si le llamas idiota a tu hermano, eres merecedor de castigo. Así que, hermanos, sí, el hombre tiene una dignidad por ser imagen de Dios, por ser creación de Dios. Otro principio es la justicia como mandato divino. Wilberforce luchó por lo que era correcto, no por lo que era popular o conveniente. En su época, el comercio de esclavos representaba la mayor fuente de ganancias. La trata de esclavos era un negocio grotesco y altamente lucrativo, pero que se beneficiaba a costa de las vidas de los esclavos. Y sí, en ese tiempo era permitido y era legal, pero ¿era justo? No, no era justo, no mostraba la justicia de Dios. Es como cuando pensamos en el holocausto. Era permitido, era legal, era el sistema, pero no era justo. O podemos pensar el día de hoy en el aborto. Es permitido, es legal, es una gran fuente de enriquecimiento para algunos. Pero delante de los ojos del Señor es injusto y aborrecible. Estas son el tipo de cosas que la Biblia habla o llama como derramamiento de sangre inocente. Y ante los ojos del Señor es aborrecible. Dios nos manda a buscar y seguir la justicia. Aunque era una fuente de ganancias, pero Proverbios 16:8 dice, mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Proverbios 31:8, abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende los derechos del afligido y del necesitado. Isaías 1:17, aprende a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Las palabras del profeta Miqueas cuando dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? La Biblia, hermanos, nos habla acerca de hacer justicia, o nos llama a hacer justicia o practicar justicia, no como una simple idea moral, sino como una obligación de cada creyente de manifestar y vivir conforme al reino de Dios en nuestras vidas, de vivir de la manera, o como lo dice Pablo, conforme al llamado que tuvimos, mostrando el reino y el gobierno de Dios en nuestras vidas. Justicia para nosotros significa, o lo entendemos como equidad, como igualdad, o como a darle a cada quien lo que se merece. Pero me encanta el término en inglés porque es righteousness, y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una rectitud que se desprende de Dios y que llama al hombre a vivir recto y justo delante de Dios, a enderezar sus caminos delante de Dios. Así que la rectitud tiene que ver con la santidad de Dios y con la obra de Cristo en nuestras vidas y cómo nosotros debemos dirigirnos en este mundo en piedad y rectitud. Y por último, otro principio que respaldó o que motivó la lucha de Wilberforce es una fe que resulta en amor. Para Wilberforce no se podía ser un cristiano auténtico y al mismo tiempo ignorar el sufrimiento, la opresión o la injusticia en medio de la cual él vivía. El amor y la compasión para aquellos que sufren debiera ser una carga moral que todo cristiano sienta en su corazón. ¿Por qué? Porque eso nos asemeja a Cristo. Porque Cristo
nos vio a nosotros en medio de nuestra muerte espiritual, en medio de nuestra miseria, y con compasión y misericordia, Él nos ha salvado. Dice Mateo 22:37, y Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y aquí resalté esta palabra semejante, porque es muy interesante. Nosotros podemos pensar que se refiere a que el mandamiento se parece, o sea, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Pero no está hablando a que se parecen en cuanto al enunciado. Esta palabra significa no que se parezcan. Esta palabra semejante aquí significa de la misma naturaleza o de la misma importancia. O sea, ¿qué está diciendo? Amarás al Señor tu Dios, y semejante a eso, igual de importante que eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es igual de importante, de modo que en 1 Juan 2:9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. ¿Nos damos cuenta? El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. ¿Quién es la luz? Cristo. O sea, el que dice que está en Cristo, que está en la luz, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. Y luego dice en el siguiente capítulo, 1 Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. O sea, traducido al castellano, de lengua me como, ¿cómo es? Un plato, un taco. ¿Sí? O sea, amas a tu hermano, de verdad amas a tu hermano, no puedes cerrar tu corazón contra él. No está la verdad de Dios en ti si no amas a tu hermano. Y este pasaje que el pastor compartía el jueves pasado, 1 Pedro 3:8, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Qué no es acaso lo que Jesús dijo que iba a distinguir a sus discípulos, que era el amor hacia los demás? ¿Cómo se amaban unos a otros? ¿Cómo mostraban el amor hacia las demás personas? Así que, hermanos, conclusión: el evangelio nunca ha sido, no lo es el día de hoy y nunca será un mensaje de reforma social. Si hubiera sido eso, hubiera muerto pronto, se hubiera acabado pronto, se hubieran aburrido de él, se hubieran cansado de él. Lo que la Biblia nos dice es que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El mensaje y el llamado de Jesús y de los apóstoles no fue a tomar las armas, no fue a levantarse contra el imperio. Jesús no vino a derrocar gobiernos, sino a salvar a pecadores, a salvar a los perdidos. ¿Y cómo lo hizo? Como un siervo, como un esclavo humilde y obediente que da su vida para salvar a muchos. En un mundo profundamente marcado por la esclavitud, el evangelio proclamó una libertad mucho más profunda, la libertad del alma. Y esta libertad tiene el poder de florecer en cualquier condición, seamos esclavos o seamos libres, seamos ricos o seamos pobres, siervos o amos o en cualquier condición, porque es una libertad que viene de Cristo, que nos hace verdaderamente libres. En Él tenemos una nueva identidad y un nuevo valor. Hermanos, la Biblia nos dice que nosotros en otro tiempo éramos esclavos del pecado, y estábamos incapacitados para servir, para amar al Señor. Pero fuimos rescatados y nosotros también debemos de proclamar a un mundo que vive en cadenas que en Cristo hay libertad. Y como lo hemos escuchado muchas veces, la gente va a decir: ¿y libertad de qué? ¿O libres de qué? Porque los hombres piensan que hacen lo que ellos quieren, pero la realidad
es que son esclavos del pecado. La Biblia nos dice que no saben que si alguien se somete a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para perdición o de Cristo. El hombre cree que hace lo que él quiere, pero no, es un esclavo del pecado y del mal. Pero Cristo nos hace libres. Es nuestra tarea proclamar que en Cristo hay libertad y que nos hace libres no para hacer lo que queramos, no, nos hace libres para poder vivir para Él, para poder andar en Él, para poder ser suyos, para servirlo y amarlo y andar en todas esas buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. El Señor espera que su pueblo redimido y libre sea un instrumento de amor y de gracia y de misericordia en un mundo que vive en cadenas, en un mundo que vive en miseria, y que podamos mostrar la justicia y la rectitud del Señor. Como lo menciona Santiago, ¿no? En su carta, él dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Me atrevo a pensar que Wilberforce tenía este pasaje en mente cuando en una de sus obras, donde él ve la perspectiva esta de la cristiandad de su tiempo, y él dice, él escribe, no es el gran fin de la religión, y en particular la gloria del cristianismo, extinguir las pasiones malignas, frenar la violencia, controlar los apetitos y suavizar las asperezas del hombre, hacernos compasivos y amables y perdonarnos unos a otros. Y después él comenta, el cristianismo es una religión de motivos. Solo la práctica cristiana es aquella que emana de los principios cristianos, y ninguna otra será admitida como tal por aquel a quien se obedecerá y adorará en espíritu y en verdad. Es decir, para Wilberforce, los principios cristianos debían vivirse y practicarse tanto en lo personal, pero también a favor de los otros. Entonces, hermanos, hoy nosotros no necesitamos levantarnos en armas ni hacer movimientos sociales. Lo que necesita esta sociedad son vidas transformadas por el Evangelio, vidas de mujeres y hombres que proclamen este Evangelio que trae libertad, que proclamen esta verdad que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Vidas como la de Wilberforce, que entienden que la fe no es para esconderse, sino para que cada uno, desde el lugar donde fue llamado, desde su trinchera, podamos glorificar a Dios con nuestra fe y con nuestra obediencia. En su caso fue en la política, y él buscó glorificar a Dios desde el parlamento, pero tú y yo, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, en nuestro día a día, cuando salimos a la calle y tenemos la oportunidad, podemos proclamar un evangelio que da verdadera libertad al hombre, pero también podemos mostrar el amor que este evangelio también proclama. Así que podemos amar y servir a Dios y a los demás haciendo el bien. La verdadera libertad es que teniendo todo el potencial de hacer el mal y de vivir solo para nosotros mismos, en Cristo podamos hacer el bien e interesarnos por los demás y por nuestros hermanos y mostrarles amor y misericordia. Así que continuemos haciendo el bien, continuemos haciendo las buenas obras que el Señor nos dio. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. O en palabras de Wilberforce, en uno de sus últimos discursos frente al Parlamento inglés, poco antes de que se lograra la abolición, él dice, nuestro lema debe seguir siendo la perseverancia. Y en última instancia, confío en que el Todopoderoso coronará nuestros esfuerzos con éxito. Que nuestros esfuerzos sean para la gloria de Dios. Amén. Señor, te adoramos en esta hora, exaltamos tu nombre, nos gloriamos y nos gozamos en este maravilloso evangelio que nos da libertad, en este glorioso evangelio, Señor, que puede hacer al hombre libre, libre de sus cadenas, libre de prisión,
libres, Señor, de todos los argumentos equivocados de nuestra mente, libres del pecado y de toda la maldad, para así poder amarte y adorarte con nuestras vidas. Señor, muchas veces quizás nos hemos equivocado pensando que lo que la sociedad necesita es más altruismo, que lo que la sociedad necesita son más programas sociales, más programas de asistencia social, que lo que la sociedad necesita es una redistribución de la riqueza, que lo que la sociedad necesita es que el gobierno implemente nuevos programas o nuevos servicios para ayudar a la gente. No, te necesitamos a ti, Señor, te necesitamos a ti. El mundo puede cambiar, el mundo puede dar vueltas, pero mientras nuestros corazones no se vuelvan a aquel que nos puede dar verdadera libertad, seguiremos caminando en esclavitud, seguiremos caminando en cadenas. Gracias por mostrarnos, Señor, en tu palabra un evangelio que libera. No un mensaje social, no un mensaje, Señor, que puede ser subjetivo, sino que la verdad absoluta de tu palabra trae verdadera libertad al hombre en cualquier condición. Y te agradecemos, Señor, que a nosotros nos hayas dado esta libertad y somos libres para amarte, para adorarte y para servirte. Ayúdanos a poder vivir este evangelio y que cada uno de nosotros desde nuestro lugar podamos adorarte. Sobre todo, Señor, aquellos que somos trabajadores, que somos empleados, que tenemos quizá un patrón, un empleador, un jefe. Que podamos vivir esto en nuestras vidas, Señor. Que podamos exaltar el evangelio y adornar la doctrina con nuestro testimonio, siendo siervos fieles, siendo trabajadores fieles, obedientes, que se esfuerzan por hacer su trabajo lo mejor posible, porque nuestro Señor y amo eres tú, porque vivimos para tu gloria, porque hacemos todas las cosas para la gloria de tu nombre. No queremos agradar a los hombres. Líbranos de ese orgullo, de ese falso orgullo. Líbranos de la adulación, de querer quedar bien con las personas antes que contigo, Señor. Ayúdanos a buscar tu justicia antes que la comodidad, antes que cualquier cosa que nos pueda quizá brindar una satisfacción o un beneficio inmediato en esta tierra, pero que va en contra de tus principios. Y aquellos que quizás son dueños, empleadores o jefes, Señor, también ayúdales a vivir, Señor, sabiendo que tú eres el Dios sobre todo. Libra del orgullo, libra de soberbia, libra de querer, del abuso de autoridad, Señor, o de las injusticias. Somos uno en ti, comprados a precio de sangre. Estamos en Cristo. Y eso nos da una gran esperanza y una gran libertad, Señor, para que ninguno piense de sí mismo más de lo que debería, sino que mantengamos humildad, Señor, y reverencia ante ti. Te adoramos, Señor. Bendito seas. Amén y amén.